Gloria a Dios. Invitamos al siervo Jaime, lo recibimos con fuerte aplauso, pero para Cristo. Gloria a Dios. Buen día, mis hermanos, que Dios los bendiga. Amén. ¿Cuándo están contentos? Amén. ¿Y por qué están contentos? Ahora están pensando, ¿por qué estoy contento? No sé por qué estoy Estoy en su contento. casa de oración. Ya, entonces cuando sales de la casa te pones triste. Porque Cristo está conmigo. ¿Y cómo sabes que Cristo está contigo? ¿Y cómo sabes que Él te está cuidando? Porque su palabra nos enseña que Jesucristo para con nosotros en todo momento. La palabra nos enseña, ¿no? Vamos a ponernos de pie por reverencia a la palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Amén. Celulares, por favor, apaguen, lo pongan en el vibrador, no lo sé. Silencio. Ya saben, siempre para venir a la iglesia, tienen que hacer eso. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Amén. Palabra que se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo de Dios. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo perfeccione, fortalezca y establezca. Palabra de oración. Padre amado, maravilloso Dios, Rey de gloria, eres tú, papá. En el nombre de Jesús, nos acercamos delante de tu presencia, Padre, primero que nada, para pedirte perdón por nuestros pecados, para pedirte perdón por nuestras rebeliones, para pedirte perdón, Padre, por todo lo malo que aún haya en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre. Límpianos de toda maldad, de toda contaminación de carne y de espíritu, Padre amado. En el nombre de Jesús yo me hago a un lado, mi Rey de gloria, y que sea tu Santo Espíritu hablando a tu pueblo a través de mis labios, Padre. Que sea tu Santo Espíritu tocando los corazones, abriendo el entendimiento de cada uno de los presentes, Padre, y todo aquel que vaya a ver tu video, Padre amado, de tu prédica, Padre. En el nombre de Jesús, papá, todo lo ponemos en tu mano, mi Cristo de la gloria, y te damos las gracias, Padre. Gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. A su santo nombre. Gloria a Dios. A su bendito nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Alaban al que vive, reina para siempre. Señor, hermanos, dice la palabra del Señor, mas el Dios de toda gracia. Nosotros somos salvos por gracia. Y la Biblia dice que mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. La Biblia nos enseña que, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue para llamar al mundo al arrepentimiento. Si nosotros estamos acá, es por un llamamiento de Dios. Es porque Dios nos ha llamado. Entonces dice que mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, ya que nos llamó para salvación. Pero hay una diferencia entre ser llamado y ser escogido. Cuando una persona sale a evangelizar y comienza a decirle a las personas que están alrededor, Cristo los ama, Cristo los está llamando, pero ¿se acercan todos a recibir el llamado? No, ¿verdad? Y muchos que aún acercándose siguen viviendo como si no hubieran recibido nada. Siguen viviendo de la misma manera como vivían en el mundo. Entonces son llamados a la gloria eterna, pero no son escogidos para la gloria eterna. Por eso nosotros tenemos que entender el que es llamado y el que es escogido. Dios llama a todos llama. Pero los escogidos, ¿sabes quiénes son?
los que perseveran en la palabra. El escogido, cuando cae, llora, hermano. El escogido, cuando le falla a Dios, llora, se lamenta. El que solamente es llamado de oídos, ahí nomás queda. Cuando cae, sigue tranquilo, revolcándose en el pecado. A veces tiene un momento de remordimiento, después sigue igual, no le importa. Prefiere satisfacer los deseos de su carne, prefiere buscar los deseos de la vida antes de buscar la gloria de Dios, hermano. Por el que escogido, el que realmente tiene el llamado genuino de Dios, el que realmente es llamado para la gloria eterna de Dios, va a comenzar a entender lo que significa buscar a Dios. Y eso es lo que todo creyente tiene que entender. El venir a la iglesia es muy importante porque la Biblia dice, no dejando de congregar como algunos lo tienen por costumbre. Pero no lo es todo. No lo es todo, el congregar no lo es todo. Porque cuando tú sales fuera de la iglesia, ¿cuál es tu vida? ¿Te olvidas de Dios o sigues teniendo temor de Dios? ¿Respetas a Dios? ¿En la iglesia y afuera lo respetas? El creyente se ve, no tan solo por lo que hace, sino también por lo que no hace. Ahora dirán, ¿cómo se puede ver en lo que no hace? Porque el creyente no está metido en cosas que no agradan a Dios. Busca que salirse de esas cosas, busca que hacer las cosas bien. Y si aún está siendo procesado, le va pidiendo a Dios, ayúdame. Señor, necesito ser transformado, necesito ser cambiado, necesito ser renovado. Porque así sé que no me voy a ir a tu presencia. Sé que así no voy a ser salvo. Muchos han acostumbrado en este tiempo a llevar un evangelio de mentira. Muchos creen que porque dicen, yo recibí a Cristo, yo hago una obra social por acá, yo hago una obra social por allá, porque yo oro unos minutos, ya estoy bien delante de Dios. ¿Eso será así? No, yo no robo, yo no fumo, yo no mato, yo no fornico, yo no adultero, yo estoy bien delante de Dios. No, hermano, eso es mentira. Para que tú estés bien delante de Dios, tienes que tener un proceso de parte del Señor. Tiene que ser procesado, por eso la Biblia lo dice, lo voy a seguir leyendo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, a los verdaderos llamados, los cuales son los escogidos, después que hayas padecido un poco de tiempo, dice, padecer. ¿Qué significa padecer? Sufrir. Vamos a cambiar la palabra padecer por sufrir, que es más fácil de entender. Que hayas sufrido un poco de tiempo. Pero hay dos tipos de sufrimiento. El sufrimiento que es consecuencia de tu pecado y el sufrimiento que es por amor a Dios. El sufrimiento consecuencia de tu pecado es, hoy día tomo un montón, me emborracho y me atropella el carro. Y después todavía soy tan sinvergüenza y Dios mío, ¿por qué permites que me pasen estas cosas a mí? ¿No es que Dios te habrá mandado a tomar? ¿No es que Dios te preparó el trago para que tú vayas? ¿No es que Dios te dijo, haz esto? O la mujer de repente de su corta edad sale embarazada y el hombre la abandona y no sabe ni qué hacer con su barriga. ¿No es que Dios te mandó a fornicar? ¿No es que Dios te dijo, haz esto, haz aquello? Tú mismo escoges. El sufrimiento que es la consecuencia del evangelio es cuando de repente te hacen algo y tú pudiendo devolver esa acción no la haces por amor a Dios. Cuando de repente te han humillado y tú teniendo la fuerza de poder defenderte no lo haces por amor a Dios. Ese es otro tipo de padecimiento. Ese es otro tipo de sufrimiento. Es la consecuencia de Cristo. Pero la Biblia cuando nos habla bien claro, cuando nos dice, después de que hayas padecido un poco de tiempo solamente, de repente no estás consiguiendo trabajo y te toca esforzarte más, de repente estás pasando un poco de hambre, pero el Señor siempre va a traer un pan a tu hogar. De repente todo te han dado la espalda y estás pasando un momento de soledad y sientes que todo el mundo te ha abandonado, sientes que estás solo, pero Cristo estuvo a tu lado.
Ese es el padecimiento conforme a la voluntad de Dios. Y la Biblia dice, después de que hayas padecido un poco de tiempo, el Señor no permite que el padecimiento para sus hijos sea toda su vida, hermano. Sino es un poco de tiempo nomás. Es algo momentáneo. Es algo circunstancial, hermano. Pero tú tienes que tener en cuenta si realmente tu corazón está con Dios o no lo está. Yo me acuerdo, acá está mi esposa presente, cuando yo salí del penal, salí sin plata. Muchas personas me dijeron, te vamos a apoyar, te vamos a ayudar. Pero cuando salí, nadie me apoyó. Nadie me daba ni un sol. Casi todas las puertas se me cerraron. Nadie. Pero yo me acuerdo algo, cuando salí a la calle, mi esposa sí estuvo ahí a mi lado. Los dos caminando juntos, todavía mi esposa estaba embarazada, todavía nos decía mi hija. Caminando juntos, comiendo lo que podíamos, hermano. De repente un arroz con huevitos solamente, menestrita, tratando de comer lo que había, lo que Dios proveía, hermano. Y me vinieron a ofrecer un trabajo, y siempre doy testimonio de eso. Me trajeron un morral lleno de plata para traer un barco. Y yo le digo a mi esposa, amor, me están ofreciendo esto, y me iban a pagar como 3 meses por adelantado, pero más de 20,000 soles me tenían dado al momento, y yo no tenía plata. Y agarró eso, ahorita me acuerdo lo que me dijo mi esposa. De repente no me acuerdo con las palabras exactas, pero me recuerdo que mi esposa me dijo, no, tú primero tienes que buscar de Dios, mi hijo. Tú primero tienes que ir a llenarte de Dios. El Señor te ha sacado afuera para que tú le sirvas a Él, no para que te vayas a trabajar allá, me dijo. Y yo no tenía plata en mi bolsillo. No había dinero, no había nada. Faltaba poco tiempo para que nazca mi hija. Cualquier otra mujer me hubiera dicho, sí, anda, corre, trabaja. Y te hubiera dicho, gloria a Dios que he dado un trabajo. Pero tenemos que aprender a discernir lo que el Señor nos habla, lo que el Señor quiere para nuestras vidas, hermano. Tenemos que darnos cuenta el llamado que Dios tiene para ti. ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Para qué te mostró su gloria? ¿Para qué de repente te dio dones o te dio sabiduría? ¿Para qué? ¿Para que lo desperdicies? ¿Para que se pierda? No, hermano. Yo me acuerdo que rechacé ese trabajo y me fui hasta trabajar de cachinero, me acuerdo, con un hermano. Caminando en todo el sol, hermano. ¿Sabes cuánto me gané? Ni un sol, hermano. Todo quemado, de hambre. Ni para cachinero me servía, hermano. No salía bien. Estamos ahí buscándola y no había nada, Pero me esforcé más en el camino de Dios, hermano. Yo salí en el mes de septiembre, el 24 de septiembre. Y en enero, justo cuando estaban haciendo mi hija, mi esposa recibió una herencia, hermano. Y en mi bolsillo había como $25,000, ¿no? De lo que no había nada, ya hubo. Fue Dios, hermano. Y Dios comenzó a abrir puertas por un lado, por otro lado, hermano. Pero Dios jamás desamparó. ¿Qué me estaba diciendo el Señor? El padecimiento es poco tiempo. Porque es necesario que el creyente sea probado. Realmente, ¿dónde está tu corazón? ¿Realmente tus ojos están puestos en Jesús o no están puestos? ¿Realmente tú sientes amor por Dios o no lo sientes? ¿Qué es lo que hay en ti? Y cuando una persona comienza a poner en primer lugar a Dios, va a dejar todo, hermano. Y va a comenzar a buscar, ¿no? Acá los hermanos que hemos estado desde un principio, sabemos todo lo que hemos padecido acá. Acá no había escalera, acá no había subida, no había nada. Y como nosotros estuvimos caminando por acá, algunos hermanos cayendo, otros en todo el sol, pero el Señor jamás dejó sin mandar a alguien que le ayude, hermano. Y lastimosamente ni el pueblo de Dios ayudaba al mundo, hermano. Yo me acuerdo que cómo fue Dios, porque Dios hace las cosas perfectas. Justo un amigo mío del colegio me llamó y me dijo, Jaime, estoy pasando un momento difícil. Todos los días venía a mi casa. Y como yo todos los días venía acá para traer material, todos los días me acompañaba. Y todos los días él cargando más calamina, cargando madera, cargando cemento, cargando todo, él cargaba todo, hermano. Y el día que se inauguró la iglesia, él no vino. Dios lo utilizó solamente para venir a ayudar. Y de ahí se fue.
No lo volví a ver hasta ahora. ¿Cuántas cosas han pasado? Pero yo he podido entender lo que dice el Señor, que el que nos llamó a la riqueza en gloria, el que nos llamó para ver la gloria de Jesucristo, Él mismo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, dice la palabra de Dios, Él mismo perfeccione. Él mismo te va a hacer madurar en el camino de Dios. Esos procesos que tú estás pasando te van a ayudar a ser moldeado en el camino de Dios. Vas a ser moldeado, vas a ser procesado. Para tú poder decir que estás bien con Dios, hay algo muy importante que tienes que tener, que muchos no lo tienen. ¿Y sabes qué es? Perdonar. Porque muchos pueblos de Dios no perdonan, hermano. A la primera que le hacen, yo le pongo la cruz. Para mí esa persona ya está muerta. Yo ya no puedo confiar en él, no, hermano. Yo tengo una pregunta, conforme a la Biblia. ¿Quién traicionó a Jesús? ¿Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar? ¿Quién robaba de las ofrendas? ¿Quién? Judas. ¿Jesús robaba, sabía que robaba de las ofrendas Judas? Sí sabía. Y el día que le iba a entregar, ¿qué le dijo Judas? No, perdón, Jesús a Judas. ¿Cómo? Algo más le dijo. Amigo. ¿Qué? Amigo. Amigo. Le digo. ¿Acaso le digo, Judas sinvergüenza, hijo del diablo, ladrón? Vete a hacer lo que tienes que hacer. No le dijo eso. Hijo de... Le dijo, amigo. A pesar de que él era un traicionero, a pesar de que él robaba, él no tenía respeto a Dios, a pesar de que sabía que lo estaba entregando, le dijo, amigo. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que ser imitadores de ¿quién? Entonces yo como cristiano, ¿cómo puedo decir, ya no voy? ¿Cómo puedo decir eso? ¿Cómo yo como cristiano puedo desechar cuando Jesús no lo hizo? Yo como cristiano, ¿cómo puedo hacer eso entonces? El cristiano que desecha a su prójimo, dice la Biblia bien claro, con la misma vara que mide serás medido, dice. Nosotros somos llamados a tener misericordia, hermano. Misericordia. ¿Saben qué significa misericordia? Compadecer. ¿Y saben qué significa compadecer? Ponerse en el mismo lugar de esa persona. Nosotros como creyentes tenemos que sufrir cuando el hermano cae, hermano. Con eso no digo que tenemos que apañar las sinvergüenzadas, porque para eso no nos ha llamado Dios. No nos ha llamado para apañar el pecado, hermano. Pero sí para indicarle que se arrepiente y que deje de hacer lo que está haciendo. Para que se arrepienta, para que Dios lo cambie, para que Dios lo limpie, para que Dios lo levante para la gloria de su nombre. Por eso dice, mismo os perfeccione, dice. Por eso es un proceso, hermano. Ese es un proceso en el creyente que se va a dar conforme a la búsqueda que él tenga para con Dios, hermano. Conforme a lo que él busque de Dios. A su nombre. No tenemos que entender eso, hermano. La Biblia dice claramente, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, cuando alguien se mete contigo, tú tienes que orar para que Dios tenga misericordia de él, más bien. Porque es Dios el que va a tratar en su vida, hermano. Es Dios, hermano. Yo he visto muchísimas personas que se han levantado en contra de su obra y ahorita ya no están vivos, hermano. Dios mismo movió circunstancias, hermano, y muchas personas han partido de este mundo por haberse levantado en contra de su casa, hermano. Porque aquel que se levanta en contra del hombre, al hombre le puede vencer, pero aquel que se levanta en contra de Dios no va a poder, hermano. No va a poder, por eso dice la Biblia claramente, hermano. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo el mismo, os perfeccione. Y después de la perfección que viene, afirme. ¿Cómo es cuando una persona está firme? No se mueve. No se mueve. Si yo pongo una columna acá bien cimentada, venga lo que venga, no se mueve. Pero si pongo un carrizo,
El aire lo sopla por todos lados, hermano. Se parte, se mueve, se lo lleva el aire. Pero eso, ¿sabes? Cuando una persona va llegando a una madurez, ¿sabes cuándo? Cuando tiene fe. Cuando le cree a Dios. Tú le vas a preguntar a todos, ¿tú crees en Dios? Por supuesto que sí, te va a decir. Sí. Pero sin embargo hacen lo que le da la gana. ¿Estará creyendo en Dios realmente? Por eso cuando yo le pregunto a una persona, ¿tú crees en Dios? Y me dice que sí. Entonces, ¿tú sabes que Dios existe? Sí. Entonces también sabes que el diablo existe. Y me dice, sí. Entonces también sabes que existe el cielo y existe el infierno. ¿Y sabes a dónde te vas a ir? Si no permaneces en el camino de Dios, o si no buscas de Dios, tienen que estar conscientes de que se van a ir al infierno, hermano. Y lastimosamente, muchos aún estando en la iglesia, si realmente no están buscando a Dios, también se van a ir al infierno, hermano. También la iglesia no te va a salvar, hermano. El que te salva es Cristo. Como le dije, tú vienes por mandato de Dios, porque la Biblia dice, no dejan de congregar como algunos lo tienen por costumbre. Que no dejes de congregar, dice. Pero si tú no estás obedeciendo lo que Dios dice, te vas al infierno igual. Te pierdes, hermano. No, pero yo era el que alababa más en la iglesia. Ya te irás a alabar al infierno, hermano. Yo era el que me daba vueltas ahí como trompo ahí en la iglesia. Te irás a dar vueltas en el infierno, hermano. Yo era el que predicaba, seguirás predicando en el infierno, hermano. Porque eso no te va a salvar si tú no eres obediente a la palabra de Dios, hermano. No, yo tenía Cristo en mi corazón, pero vivía como un mundano más. También te vas al infierno, hermano. No porque yo sea malo, no porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios lo dice, hermano. ¿Quién lo puede? Hebreos 12:12. Hebreos 12:12 al 14. Hebreos 12:12 al 14. Bien. Hebreos 12:12 al 14. Palabra de Dios, se lee con la visión del Padre, el Hijo y el poder del Santo Espíritu. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Ahí dice, por lo cual levantad las manos caídas. ¿A qué se refiere las manos caídas? Las manos que ya no hacen la obra, ya no haces nada, estás ahí paralizado o muerto, mejor dicho. Y las rodillas paralizadas, ya no avanzas ya. Te quedas ahí nomás, ahí te estancaste. Y hacer senda derecha para vuestros pies, dice. ¿Qué te está diciendo? Vuelve a caminar, pero en el camino correcto. Vuelve a caminar, pero conforme a lo que Dios te dice. Y hacer senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Para que sea Dios sanando de la lepra del pecado que había en ti. Para que sea Dios restaurando. Para que sea Dios transformando tu vida realmente. Pero para eso que necesitas una senda derecha. Y la senda es el camino. ¿Y quién es el camino? Cristo. Cristo es el camino. Pero en este tiempo muchos han transformado el camino de Jesucristo en un camino conforme a sus propios deseos. Por eso que existe la iglesia donde cantan reggaetón. Por eso existe la iglesia donde cantan hip hop. Por eso que existe la iglesia donde hacen lo que le da la gana y ya no viven conforme a la palabra de Dios, hermano. Ya no viven conforme a lo que Dios dice. Y la Biblia dice claramente, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguir la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá
al Señor. Seguir la paz. ¿Qué te dice? Tú quieres irte al cielo. No seas problemático. No está como los hermanos que tienen delirio de gallitos de pelea, que con todo el mundo se quieren pelear, hermano. Con todo el mundo se quieren pelear. Son coléricos, hermano. No me va a decir que una persona que ha nacido de nuevo sigue siendo colérica, hermano. La persona que ha nacido de nuevo aprende a dominar, hermano, su carácter. No porque lo diga yo, porque lo dice la Biblia. A menos que me digas que Dios miente, hermano. Y la Biblia dice claramente que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor. ¿De qué más? Poder y qué? Dominio propio. Y si yo soy un peleonero, no tengo dominio propio, hermano. Entonces, si no tengo dominio propio, son dos cosas. Una, o no he nacido de nuevo, o Dios miente. Y Dios no miente. La verdad es que no has nacido de nuevo, hermano. Puedes conocer palabras y no haber nacido de nuevo. Yo me acuerdo que en el penal una vez vino la esposa de un muchacho que estaba preso, de una iglesia, no voy a decir el nombre, que era líder, la hermana. Tenía a su cargo más de 200 ovejas. Y oramos por ella. Y se manifestó el demonio. Estaba endemoniada. Estaba endemoniada, pero conocía palabras. Estaba endemoniada, pero oraba. Estaba endemoniada, pero ayunaba. Estaba endemoniada y enseñaba todavía. Pero estaba endemoniada. Y tenía más de 20 años en la iglesia. Muchas personas pueden ir a la iglesia y estar llenos de demonios, hermano. El conocer la palabra no te va a salvar. No te olvides. ¿Quiénes crucificaron a Jesús? ¿Quiénes lo causaron todo eso? ¿No fueron los fariseos? ¿Y ellos quién eran? Los doctos de la ley, los conocedores del mandato de Dios, los que hacían oraciones, los que hacían ayunos, los que diezmaban y ofrendaban en el templo, hermano. Y ellos fueron los que entregaron a Jesús, estaban llenos de demonios, hermano. Y así muchos de ellos en este tiempo, hermano, disfrazados en el legalismo y disfrazados en el libertinaje. Que dicen, no te preocupes, Dios ve tu corazón nomás solamente. ¿Y qué te diferencia a ti del mundo entonces? Si solo Dios ve tu corazón. ¿Qué te diferencia a ti de los demás? Si solo Dios ve tu corazón. Dios ve todo, hermano. Lo que está dentro de tu corazón se tiene que estar reflejado por fuera. Tienes que verte diferente, como un hijo, como una hija de Dios. Tú no puedes ser igual que el mundo, hermano. Porque si no, yo estaría predicando con Chori y con mi vida, pues. Y diría, Dios ve el corazón solamente. Y la palabra es palabra. No, hermano. Por eso dice la Biblia claramente. Seguir la paz para con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, hermano. Sin la cual nadie verá al Señor. Y si tú no vas a ver al Señor es porque no te vas a ir al cielo, pues, hermano. ¿O tú crees que vas a llegar a una parte del cielo donde Dios no está? No, es que yo voy a estar en un rinconcito nomás ahí. Ahí no voy a ver a Dios, pero yo voy a ser salvo. No, hermano, no te engañes. Si tú no estás siguiendo la paz, si tú no estás siguiendo la santidad. ¿Y qué santidad en primer lugar? Es apartado del mal, hermano. Es consagrado para Dios. Esa es la santidad. Y tú tienes que aprender a que eso forme parte de tu vida. ¿Para qué? Volviendo al tema principal. Para que Dios, después que te perfeccione, te afirme. Para que te afirme. Para que tú te firme. Me abandonó mi esposa, pero yo sigo buscando de Dios. Me abandonó mi esposo, pero yo sigo buscando de Dios. De repente pasó algo con mis hijos, con mis padres. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová como dijo Job. De repente estoy pasando momentos de hambre, momentos difíciles, pero Dios siempre va a proveer para mi hogar. Pero mi primer lugar, mi primera mirada es a Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase. Yo voy a seguir buscando el rostro de Dios. Yo voy a seguir yendo a su casa. Yo voy a seguir alabándole.
pero tengo problemas. Pon tus problemas en las manos de Dios. Pero yo es santo de mi hijo, de mi hija, de mi nieto, yo no voy a ir a la iglesia. ¿Estarás poniendo en primer lugar a Dios, hermano? No, hermano. Eso no se llama poner en primer lugar a Dios, hermano. A Dios tú tienes que ponerlo sobre todo, hermano. Porque muchos hijos de Dios son idólatras. Idolatran a sus nietos, idolatran a sus hijos y se olvidan de Dios, hermano. Prácticamente dicen al Señor, a mí tu culto no me interesa, a mí cumpleaños de mi nieto, cumpleaños de mi hijo, eso es más importante. Yo voy a estar con ellos hoy día, idólatras. Y después dicen, yo estoy firme de camino. No están firme de nada, hermano. Es necesario cambiar, es necesario madurar, es necesario poner en primer lugar a Dios. Oye, eso lo dice porque Él es el pastor. ¿Y acaso ustedes no lo llamó Dios? ¿O me llamó a mí nomás? ¿O yo nomás me voy a ir al cielo? El Señor nos llamó a todos, hermano. Y muchas veces el pueblo está mejor que el pastor todavía, hermano. Eso lo sabe Dios nomás. Porque Dios no viene a llevarse a las personas por el cargo, hermano. Sino se viene a llevar a quien se vea la imagen de Jesucristo reflejada en su vida, hermano. A quien esté obedeciendo. Si tú eres más obediente que yo, de repente yo hasta me voy al infierno, tú te vas al cielo, hermano. Pero por la gracia y misericordia de Dios seguimos en pie aún, hermano. ¿Pero en pie para qué? Para decir la verdad. No para decir la mentira, no para acomodar la palabra. Porque la palabra no se acomoda para nadie, hermano. Por eso que cuando vinieron a nuestro Señor Jesucristo a decirle, Maestro, qué dura es tu palabra, todos se han ido. ¿Qué le dijo Jesucristo? No te preocupes, Pedrito, voy a cambiar un mensaje más suavecito la próxima vez, para que nadie se vaya. ¿Eso le dijo Jesús a Pedro? No, ¿sabes qué le dijo Jesús? ¿Esto te ofende? Si quieres puedes decirte tú también, le dijo. No te hagas problemas, ¿te parece que es duro? Anda nomás, vendrá otro mejor que tú. Bueno, nosotros tenemos que darnos cuenta que hijos de Dios hay en todos lados, hermano. Y el Señor levanta. Por eso que yo ayer lo que yo siempre he dicho, el día que yo diga yo no quiero hacer la obra, tengo por seguro que Dios trae a alguien mejor que yo, hermano. Alguien mejor que alguien que lo ame más y que sea más obediente que yo, hermano. Porque para Dios ninguno de nosotros es indispensable, hermano. Necesarios somos para su obra, sí, pero indispensables no lo somos, hermano. Gloria a Dios. En cambio, Dios sí es indispensable para nuestra vida, hermano. Porque nosotros sin Dios no somos nada, hermano. Pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios, el creador del cielo, hermano, y de la tierra. Gloria a Dios. Por eso nosotros tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón, hermano. Tenemos que pedir a Dios que nos ayude, que nos afirme, hermano. Que nada nos mueva. La Biblia dice que si aún nosotros, decía el apóstol Pablo, o un ángel del cielo, os anunciara un evangelio diferente, el tal sea anatema. ¿Y qué significa anatema? En pocas palabras, que le digo, si alguien te dice algo diferente a lo que dice la Biblia, el tal sea maldito, dijo. No le hagas caso. Deséchalo. Deséchalo. Es Dios, hermano. Es Dios quien va a hacer la obra. Es Dios. A medida que tú dispongas tu corazón para con Él, a medida que tú le digas al Señor, Señor, aún tengo cosas en mi corazón guardadas, soy resentido, de repente soy chismoso, de repente me gana mi carne aún, pero yo necesito que tú me limpies, yo necesito que tú me ayudes, yo necesito que tú arranques de mí lo que no te agrada para poder ser perfeccionado y afirmarme y ser firme en lo que Dios quiere para conmigo. Ser firme. Cuando una persona está firme, nada lo va a mover, hermano. ¿Tú has visto cómo son las palmeras? El otro día estaba viendo en ¿cómo se llama ese que corre en Estados Unidos, ese viento fuertote? Tornado. Ah, los tornados. Huracán. El tornado, huracán, mismo. Si lleva la palmera, no se lo lleva, hermano. La palmera lo echa hasta abajo y la palmera regresa, hermano. O sea, algo que pueda pasar así en nuestras vidas, hermano. En nuestras vidas. Que de repente el enemigo piensa que te está tumbando. Por ahí tú dices en tu corazón, en tu mente, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y por la fuerza de Dios te vuelves a parar.
Acá dice la Biblia. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca. Él mismo te va a fortalecer, Él mismo te va a dar las fuerzas, hermano, para que tú puedas seguir adelante. Gloria a Dios. Porque es cierto, como seres humanos a veces nos sentimos desmayados, hermano. Como seres humanos a veces sentimos, Señor, ya no puedo más ya. Y aún el diablo ahí viene. Dios te ha desechado. Dios te ha abandonado. Tú estás solo. Y ahí vienen tus pensamientos. Quizás esté solo. Quizás Dios ya no me escucha. Quizás Dios sí me abandonó. Porque todo me sale mal. Oro para que Dios me consiga un trabajo. Y peor, no consigo nada. Oro para que Dios me sane y la enfermedad está peor. Oro para que Dios restaure mi hogar y mi hogar esté con mucho más problemas. Pero no te das cuenta que Dios está procesando, hermano. Está probando tu fe. ¿Qué es la fe, hermano? ¿Qué es la fe? Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estar seguro. Yo tengo fe. Yo le creo a Dios. Yo creo en la promesa de Dios. Entonces Dios te va perfeccionando, te va firmando y te va a fortalecer, hermano. Dios te va a fortalecer. Dios te va a dar las fuerzas para que tú puedas continuar. Pero hay algo que tú tienes que entender, hermano. Que tú como ser humano eres fallante. Que como tú, como ser humano, le vas a fallar de repente todos los días, o de repente dejando un día, pero le vas a fallar a Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, orar sin cesar. Que tienes que estar orando. Mañana, tarde, noche, madrugada, tienes que estar orando, diciendo, Señor, ayúdame a no fallarte. Aleja de mí toda tentación. Dame fuerza para poder sobrellevar esas cargas. Dame fuerza, yo necesito que tú me fortalezcas. Necesito que tú renueves mis pensamientos, porque aún me queda. Aún todavía me amargo, aún tengo cosas. Tienes que entender eso, hermano. Por eso va a ser un proceso en tu vida. Y una vez que yo ya te haya fortalecido, ¿sabes cuál es el otro procedimiento? Te establezca. ¿Qué es establecer? Que Dios te ponga en el lugar para el cual Él te ha llamado. De repente en el ministerio que Dios te ha llamado se establezca ya en tu vida, para que ya se pueda ejercer, hermano. De repente Dios te llamó para que la alaves, de repente Dios te llamó para que pastorees, de repente Dios te llamó, no sé, con distintos dones, milagros, sanidad, profecía, no lo sé. O de repente te llamó simplemente para que sirvas en su casa. Pero sí o sí Dios está llamado para algo, hermano. Porque todos somos útiles. Como le dije antes, todos somos útiles. Pero no somos indispensables, hermano. Pero el Señor quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. Pero depende de ti. Tú tienes que comenzar a creerle a Dios, hermano. Tú tienes que comenzar a decirle al Señor, Señor, yo necesito ser procesado por ti. Y en medio del proceso muchos van a murmurar, hermano. Muchos van a decir, mira mi hermano lo que le está pasando. Seguro está en pecado. Mira lo que estamos viviendo. Seguro se ha alejado de Dios y Dios lo está castigando. Esos son, ¿sabes quiénes son ellos? Son los buitres, hermano, de la iglesia. Ellos no son las águilas, son los buitres, hermano. ¿Sabes por qué te digo los buitres? ¿Tú sabes lo que hace un buitre cuando ve a un animal tirado? Está esperando que muera. Está esperando que muera. Lo mira, no para ayudarlo, sino para decir a qué hora se muere para comer, hermano. Ese es el buitre de la iglesia, hermano. El que cuando te ve que tienes problemas, lo único que hace es murmurar. Lo único que hace es criticar. Lo único que hace es juzgar. Pero no para bien. Porque la Biblia dice juzgar con justo juicio. Sino que juzgar para mal, para destrucción. Eso hace el buitre, hermano. En cambio el águila es diferente.
El águila se apoya, hermano. Ayuda, restaura. Tenemos que darnos cuenta que somos águilas o somos buitres. Muchos buitres en la iglesia, hermano. Cargados de murmurar, de sindicar, hermano, y no hacen nada, no oran, no ayunan, ni un clamor por su prójimo, hermano. Todavía se vuelven bien teólogos. Los entrego a Satanás, dicen de frente. No oraron ni por ellos, no te entregaron a Satanás. Pero lastimosamente es así, hermano. Hay algo que yo siempre he dicho, hermano, y con vergüenza lo digo, hermano. Yo he visto en mi caminar como cristiano, que no es un año, son muchísimos años, hermano. He visto más apoyo en el mundo que en la iglesia, hermano. Y con tristeza lo digo, hermano. Porque en la iglesia debería haber más apoyo que en el mundo, hermano. Aún en los que no conocen a Dios, Dios los utiliza muchas veces, hermano. Y el pueblo que conoce a Dios son los que más cierran su corazón, hermano. Los que más se ponen reacios para hacer la obra de Dios, hermano. Y eso lo digo con vergüenza, hermano. Pero nosotros no tenemos que ser así. Por eso es necesario que Dios afirme, que Dios fortalezca y que Dios establezca su pueblo, hermano, cimentados en la roca de nuestra salvación, que es Cristo, para que podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, para que podamos ver la restauración de Dios, para que podamos ver lo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas. Para terminar, vamos a leer Joel o Joel 2:25. El que llegó lo lee, por favor. Joel 2:25. 2:21. 25. 2:25. Amén. Joel 2:25. Palabra de Dios se lee con la bendición del Padre, del Hijo y el poder del Santo Espíritu. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Amén. El Señor nos da la promesa, hermano. En medio del proceso que tú estés viviendo, si tú te estás afirmando, te estás dejando fortalecer y establecer como Dios quiere, hermano, el Señor dice esta promesa para ti, que Él restituirá los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, hermano. En pocas palabras, todo lo que el diablo te quitó, Dios lo va a restaurar, hermano. Todo lo que tú perdiste, Dios lo trae de nuevo, hermano. Y aún más todavía, porque la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera, hermano. Pero eso es si tú quieres, hermano. Si tú quieres dejar que Dios haga la obra en tu vida, hermano. Y si no quieres, prepárate. Porque al cielo no te vas a ir. Esa decisión depende de cada uno de nosotros, hermano. Eso ya no depende de Dios. Por eso, hermano, como siempre les digo, yo no sé lo que tú estás pasando, hermano. Yo no sé cuántas veces le habrá fallado a Dios. Pero eso lo sabe Dios, hermano. Y también lo sabes tú. Yo no sé cuántas veces le habrás dado la espalda a Dios, hermano. Pero eso lo sabes tú y eso lo sabe Dios. Yo no sé si de repente ahorita estás acá en la iglesia, pero de repente tu mente está, Señor, ya no puedo más. Señor, ya no resisto más. Señor, tengo demasiados problemas, ya no sé qué hacer. O de repente, Señor, siento que ya no me escuchas. No sé lo que tú estarás pasando, no lo sé, hermano. Lo único que sé es que Dios puede hacer nueva todas las cosas. Lo único que sé es que Dios tiene el poder de cambiar todo, hermano. Aún la circunstancia más oscura, Dios lo puede hacer como el sol brilla.
lleno de luz. El corazón más duro, Dios lo puede transformar si es su voluntad. El corazón más incrédulo, el Señor lo puede llenar de fe, ¿no, hermano? Pero depende de cada uno de nosotros. Si queremos o no queremos, ¿no? Si decimos, Señor, lleva el reino a tus pies, o simplemente seguimos haciendo lo que mejor nos parece. Eso depende de cada uno de nosotros. Pero lo que sí sé es esto, que si tú decides seguir haciendo tu voluntad, las consecuencias no van a ser buenas. Pero si tú decides poner tu vida en la mano de Dios, todo cambia. Por eso en este día, para terminar, vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Y si tú sientes que necesitas que oremos juntos, si tú sientes que necesitas que oremos, que te apoyemos en la oración, pasa adelante para poder orar por ti, para poder orar juntos, para poder decirle al Señor, ayúdame. Pero esa es decisión personal de cada uno de nosotros. Yo no te estoy diciendo que pases a que te vea el hombro, no, sino para poder orar y decirle al Señor lo que estamos sintiendo, lo que estamos pasando. Porque muchas veces le fallamos al Señor, aún sin darnos cuenta con nuestros pensamientos. Aún muchas veces tenemos cosas guardadas en nuestro corazón, resentimientos. Tenemos tantas cosas. Pero en ese día vamos a entregarlas a Dios. Por eso vuelvo a repetir, si tú quieres pasar adelante, hazlo, y si no, en tu lugar donde estás. Por ahí donde estás, lo que yo te pido es que tú abres tu corazón al Señor. Que tú comiences a hablar con tu Padre que está en los cielos, ya que Él te oye. Y comiences a orar. Ahí comienza a orar, comienza a repetir y decirle al Señor, Padre Santo, perdóname. Padre Santo, perdóname porque te he fallado. Porque he tenido dudas en mi mente, en mi corazón. Porque me he dejado llevar quizás por mis miedos o mis deseos. Porque no he hecho lo correcto delante de tus ojos, Padre. Perdóname, mi Rey de Gloria. Ya que yo conozco tu palabra. Ya que yo he oído de ti, Padre. Perdóname, Padre amado, en el nombre de Jesús. Pero en este día, Padre amado, yo he escuchado tu palabra. Y abro las puertas de mi corazón, mi Cristo de la gloria, para que tú mores en él. Y para que sea tu Santo Espíritu guiándome por el sendero correcto, por amor de tu nombre, Padre. Ayúdame, Padre amado, a dejar las cosas que a ti no te agradan. Ayúdame, Padre eterno, a hacer tu voluntad. Y que mi nombre sea escrito en el libro de la vida con tintas de oro y que no sea borrado nunca. En tus manos encomiendo mi vida. Conversa con tu Padre. Abre tu corazón para con Dios y comienza a decirle cómo te sientes. Comienza a decirle todo lo que tú has estado pasando. Y si tienes dudas aún, comienza a decirle, Señor, tengo dudas. Señor, aún hay cosas que no entiendo, que no comprendo. Ayúdame a entender el proceso que estoy viviendo. Dame fuerzas. Dame fuerzas para poder servirte y buscarte, Padre. Necesito que tu fuerza, tu fortaleza. Padre amado, ayúdame. Comienza a hablar con tu Padre. Padre amado, maravilloso Dios, yo te pido por este pueblo acá presente, Padre. Yo te pido por tus 3 hijos que están acá adelante, Padre amado. Y por el pueblo que está atrás, Padre. Yo te pido misericordia para con cada uno de ellos, Padre. Quebranta toda obra del diablo en contra de sus vidas, Padre amado. Reprende el devorador de sus vidas, mi Cristo de la gloria. Todo principado, papá, todo gobernador de las tinieblas, Padre,
Toda obra del diablo que esté echando sus vidas, Padre, cae por tierra ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre amado, rompe las cadenas, rompe las ataduras que hay en sus vidas, Padre. Y hazles entender tu voluntad, Padre amado. En el nombre de Jesús, Padre. Ni las hojas de los árboles se mueven si tú no lo permites, Padre. Y si tú has traído a tu hija a este lugar, Padre amado, es porque a ti te ha placido, Padre. Yo te pido, mi Rey de Gloria, en el nombre de Jesús, que seas tú quebrantando toda obra del maligno en contra de su vida, Padre. Que seas tú reprendiendo al devorador de su vida, mi Rey de Gloria, en el nombre de Jesús, Padre. He aquí tu hija, Padre amado. Si tú fortaleciéndola, Padre, yo no sé lo que ella estará pasando, Padre, pero tú lo sabes, Padre amado. Ante ti no hay nada oculto, mi Rey de Gloria. Y en el nombre de Jesús yo te pido, Padre, que desbarates toda obra del diablo en contra de su vida, papá. Que todo lo que el enemigo quiera levantar en contra de su vida caiga por tierra ahora en el nombre de Jesús. Que seas tú aumentando su fe, mi Rey de Gloria, pero sobre todo, Padre, que seas tú llenándola de tu presencia, Padre, y seas tú quitando de ella lo que no te agrada, Padre amado, para que pueda servirte, mi Rey de Gloria, conforme a tu voluntad, mi Cristo amado. En el nombre de Jesús, papá, bendice su vida, papá. En el nombre de Jesús, Padre, te pido por tu hijo Jorge, papá. Tú conoces su corazón, Padre. Tú sabes las cosas que le están pasando, Padre, y tú sabes el llamado que tienes para con él, mi Rey de Gloria. En el nombre de Jesús, papá, desbarata toda obra del diablo en contra de su vida, papá. Todo lo que no le ha permitido avanzar, Padre amado, en tus caminos, Padre, lo desbarato ahora en el nombre de Jesús. Todo argumento del diablo en su mente, en su corazón, cae por tierra ahora en el nombre de Jesús. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Alabado sea tu santo y bendito nombre, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cae por tierra ahora todo lo que no te agrada, Padre amado, en el nombre de Jesús. Ayúdala, papá. Ayuda a tu hijo, Padre. En el nombre de Jesús. Restáuralo, Padre amado, para la gloria y la honra de tu nombre, Padre. Bendice su vida, Padre. Tú no echas fuera un corazón, Padre amado, que se rinde delante de tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús. Te pido, Padre amado, por su hija acá presente, papá. Tú sabes lo que ella pasa, Padre, como todo adolescente, papá. Se estuvo obrando en su vida, Padre, haciéndole entender que el camino correcto es en tu palabra, Padre. Haciéndole entender que el camino correcto es en tu presencia, papá. Todo lo que el enemigo quiere poner en su mente, en su corazón, Padre. Todo engaño del diablo, Padre, cae por tierra ahora en el nombre de Jesús. Toda mentira del diablo cae por tierra ahora en el nombre de Jesús. Toda artimaña del diablo cae por tierra ahora en el nombre de Jesús, papá. Tú le entiendes más que sus propios padres, mi Rey de Gloria. Te pido, papá, que le hagas entender, papá. Te pido, Padre amado, que le ayudes, Padre eterno, en el nombre de Jesús, papá. Ayúdala, papá. Mucha incomprensión, Padre amado, está pasando, Padre. Pero tú sí le comprendes, Padre. Tú sí le comprendes, papá. Al entender, Padre amado, que aún lo que ella no entiende ahora es para su bien, papá. Fortalécela, mi Rey de Gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que a través de ese abrazo pueda recibir el consuelo tuyo, Padre. Ya que ese abrazo no es de tu hija, ese abrazo es del Padre que está en los cielos, quien te abraza, del Espíritu Santo, quien te acoge, quien te entiende y quien te ayuda en este día ministrando tu corazón. Ministra el corazón de tu hijo, papá. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en tu mano te lo encomiendo, Rey de Gloria. Ayúdalo, papá. En el nombre de Jesús. Cancela todo el diablo en contra de su vida, Padre. Ten misericordia, papá, de este pueblo que está presente, Padre. Ten misericordia, mi Rey de Gloria, en el nombre de Jesús, papá. Tu palabra dice, Padre amado,
que las puertas del Hades no prevalecerán sobre tu iglesia, Padre. Y en el nombre de Jesús, papá, unge a tus hijos en este lugar, Padre. Unge a tus hijos en este lugar, Padre. Unge a tus hijos en este lugar, Padre. En el nombre de Jesús, papá. Yo te pido, Rey de Gloria, que seas tú tomando el control en la vida de Yelena, Padre. Que seas tú tomando el control, Padre. Todo espíritu inmundo que le está gateando al oído, Padre amado. Todo espíritu inmundo, toda brujería, Padre amado. Todo espíritu inmundo, Padre, todo pacto satánico con Leviatán, Padre amado, que por tierra ahora, en el nombre de Jesús. Se desbarata toda brujería ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda brujería se va ahora en el nombre de Jesús. Se rompe ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, quema ahora. Quema ahora, Espíritu Santo, toma el control, papá. Toma el control, Padre eterno, Rey de Gloria. En el nombre de Jesús, papá. El enemigo está escondido, Padre. Pero él está derrotado, Padre hermano. Nada puede ir contra la iglesia, contra el Espíritu Santo. Ahora te hablo. Tú que te estás escondiendo ahí, estás vencido ya. En el nombre de Jesús. Quema Espíritu Santo ahora. Quema Espíritu Santo ahora. Quema Espíritu Santo ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La puedes parar. La puedes parar. Trae la cara. Si puedes. Padre amado, maravilloso Dios, ten misericordia de este pueblo, Padre. Padre amado, maravilloso Dios, Rey de Gloria, eres tú, papá. En el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo, Padre amado, que estás echando la vida de Yelena, Padre. Todo espíritu inmundo que está tomando sus pensamientos ahora, se van ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, rompe las cadenas, Padre amado. Rompe las ataduras, ahora te caes. Cae por tierra ahora en el nombre de Jesús. Cae. Te desbarata ahora en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder ahora. Ahora, Helen. Ahora. En el nombre de Jesús. 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 Espíritu Santo, toca ahora. Toca ahora. Desbarata todo el diablo. Toda artimaña del maligno. Cae por tierra ahora. Cae por tierra ahora. Ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quema Espíritu Santo ahora. Quema Espíritu Santo ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Ahora desciende con tu fuego. Échale, pues yo voy a caer ahorita. Espíritu Santo, quema ahora. Quema ahora. Quema ahora. Levantamos sus manos, Padre. En señal de victoria, papá. Para que tú le des la victoria, Padre. Ahora. 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 Rompe las cadenas, papá. Rompe las cadenas, Padre, ahora. Rompe las cadenas ahora. Ahora. Ahora, 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 ahora. Todo lo que es contrario a tu palabra se va. Se va ahora. Se va ahora. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, recorre todo su ser ahora. Ahora, 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 ahora. Desciende, toca, quema. Quema, Espíritu Santo ahora. Fuera ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toma el control de las vidas, Padre amado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Haz tu obra, Padre amado, maravilloso Dios. En el nombre de Jesús. Toma el control. Toma el control, Padre. Toma el control, papá.